Listo. Bien, el tema vamos a hacer 1 hora de circunferencia y 1 hora de proyección ortogonal. El tema nos quedamos con el grupo 4. Me quedé aquí trabajando lo que es ángulo interior. ¿Qué cosa es un ángulo interior en una circunferencia? Es el ángulo formado por la intersección de dos cuerdas y un punto interior de la circunferencia. Ojo, para que tú hables de un ángulo interior, tienes que tener dos cuerdas, como dice acá. Acá dice bien claro, se llama, que debo tener, ¿cómo se llama? Dos cuerdas. ¿Sí? Dos cuerdas. Entonces, cuando yo tenga dos cuerdas, aquí, acuérdense de esto, ¿ah? Esto de acá. Y ¿cómo se llama? Tenga dos cuerdas y que esté el vértice en el punto de la circunferencia, entonces recién ahí estarás hablando de un ángulo interior de la circunferencia. Fíjate, ahí tengo la circunferencia. Voy a trazar lo que se llama, ¿cómo se llama? Un punto interior. ¿De acuerdo? Un punto interior, o sea que está dentro de la circunferencia. Dentro. Entonces por ahí voy a pasar, ¿cómo se llama? Una cuerda. Una cuerda es aquel segmento que une dos puntos de la circunferencia. De la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy a pasar por ahora otra cuerda, pero que intersecte por ese punto. Ahí está. Entonces ahí tracé dos cuerdas. Entonces el ángulo interior, fíjate, se ha formado de esa manera. Ese ángulo lo puedes llamar, por ejemplo, X, o alfa, o tita, o gamma, lo que queramos, con las letras que queramos. Siempre un ángulo se representa como una letra mayúscula o una letra griega. ¿De acuerdo? Siempre. Pero mira, aquí hay varios ángulos interiores, ¿ah? Aquí hay un ángulo interior, aquí hay otro ángulo interior, y aquí hay otro ángulo interior. Letra griega, sí, profesor. Ah, claro, letra griega. Ah, bueno, el alfa es una letra griega, ¿se acuerdan? Tita es una letra griega. Todos son letras griegas, ¿no? Beta también es una letra griega. Entonces, ¿por qué griega? Porque los griegos fueron pues, lo máximo en matemática y ellos inventaron casi el alfabeto griego, ¿no? Entonces, fíjate ahora, yo aquí tengo un ángulo interior, pero ese ángulo interior, ¿para qué lo vamos a estudiar? Para saber qué cosa, para saber esto, mira. Se ha formado ahí un arco. Lo vamos a llamar alfa. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué lo vamos a llamar alfa? Porque el arco, ¿de acuerdo? Se forman ahí, los arcos que se forman, porque hay dos cuerdas que lo están formando. Hay dos cuerdas. Entonces, X es un ángulo interior. ¿De acuerdo? Es un ángulo interior. ¿Y cómo se llama? Ese ángulo X va a ser igual a ¿quién? El ángulo interior va a ser igual a ¿quién? A alfa, ¿de acuerdo? A alfa más beta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, el ángulo interior formado va a ser igual por los dos arcos que forman las dos cuerdas. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil identificarlo. Recuerda que si este arco se llama alfa y este se llama beta, entonces este ángulo X, ¿está? Va a ser igual a ¿quién? A la suma de este arco más este arco. Esa fórmula tienes que acordarte. ¿Sí? Acuérdate. El ángulo interior está formado por dos cuerdas y un punto interior de la circunferencia. Ese ángulo va a ser igual a ¿quién? A los dos, a la suma de los dos arcos que forman estas cuerdas entre dos. Esa fórmula tenemos que aprenderla. Profe, ¿cómo la aprendo? Haciendo problemas, ¿no? La única forma. De memoria no la vas a aprender. Tienes que hacer problemas, desarrollar problemas con esa fórmula y vas a ver que te vas a acordar y el día que estés trabajándolo, te acuerdas automáticamente. Vamos a continuar acá. Yo tengo esa fórmula del ángulo interior, fíjate. Vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo me dice ahí calcular X. ¿Sí? Vamos a calcular X. Entonces, ¿qué estoy observando?
X es un ángulo interior. ¿Por qué es un ángulo interior? Porque está el punto dentro de la circunferencia. Fíjate, aquí está. Ajá. Este punto está dentro de la circunferencia. Y si está dentro de la circunferencia, está formado por dos ¿qué? Dos cuerdas. ¿Sí? Dos cuerdas. Y esas dos cuerdas forman dos arcos. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo X? Simple, aplicando la fórmula. Fíjate, X es un ángulo interior. Ya sabemos a qué es igual. A la suma de los dos arcos dividido entre dos. Ojo, alfa es un arco, beta es otro arco. Sumamos los dos arcos y dividimos entre dos y ya tenemos el valor del ángulo interior. Del ángulo interior. Ah, claro, como ha dicho Sáenz, ¿no? Gutiérrez. Sáenz Gutiérrez, ¿no? Muy bien. Entonces aquí podría ser así. ¿Sí o no? O sea, alfa vale 60. Aquí lo estamos colocando. A ver, este alfa está aquí. ¿Sí o no? Es este que está acá. Este arco. ¿Sí? Es alfa en este caso. ¿Sí o no? Y este 20 es este de aquí. Que viene a ser beta. ¿Está? Simplemente estamos reemplazando nada más. No estamos haciendo otra cosa, sino que un reemplazo a la fórmula acordada. Y el resto es fácil, ya está. Operación básica. Sumamos y dividimos y ya está. Entonces 60 más 20 me da 80. Entre 2 me va a dar 40. O sea, el ángulo interior vale 40 grados sexagesimales. Acuérdate. Este cerito que está arriba se llama, ¿de acuerdo? Sexagesimales. Entonces sería el primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. A ver, la que sigue ahí. Fíjate. Me dicen calcular X. Primero tú tienes que examinar dónde está X. Ah, X está como arco. Sí, acá se encuentra, en el arco se encuentra. En el arco de la circunferencia. O sea, se encuentra aquí. Aquí está. Y está acompañado del 2. ¿Qué más me dan? Me dan el otro arco que es 130. O sea, estas dos cuerdas, esta cuerda que estoy pintando acá, y esta otra cuerda, están formando dos arcos. Los arcos rojos lo están formando, ¿sí o no? Entonces, cuando tú pongas a trabajar un ejercicio, fíjate qué te dan, qué te piden, lo que te piden, dónde está y qué está haciendo. Entonces el X está como arco. ¿Qué más me están dando? Ah, la intersección de las dos cuerdas son un ángulo recto. Ah, es un ángulo recto. Entonces quiere decir que si este es recto, el de acá también va a ser ángulo recto. ¿Sí o no? Y el de acá también va a ser ángulo recto, y el de acá también ángulo recto. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, fíjate, estoy examinando mi problema. Estoy observando qué cosa hay, qué no hay. Me dan, qué no me dan. Ya comienzo a relacionar con la fórmula que me están dando para desarrollar este problema. Entonces, fíjate. Sabemos que eso es 90 grados, ¿sí? ¿Por qué es 90 grados? Porque tiene aquí el rectángulo. Aquí está el rectángulo. Esto que estoy pintando acá es un ángulo recto, y un ángulo recto mide 90 grados. Listo. Entonces, si este mide 90 grados, ¿de acuerdo? Este mide 90 grados, ¿sí? Quiere decir entonces que el ángulo de 90 grados es un ángulo interior, ¿sí o no? ¿Sí? Es un ángulo interior, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si es un ángulo interior, acuérdate de la fórmula. ¿Cómo es un ángulo interior? Acuérdate de la fórmula, ¿sí? Si te acuerdas de la fórmula, aplicas la solución fácil ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo aquí yo lo siguiente. 90 grados, este de aquí es un ángulo interior. ¿Y a qué es igual? Por fórmula. A la suma de los dos arcos dividido entre 2. Pero entonces quiere decir que 90 es X ahora. ¿Sí o no? Acá está 90.
Entonces reemplazamos simplemente. Reemplazamos, ahí está. X es 90 grados, acá está. Ya no. Luego, ¿quién es alfa? Bueno, alfa es acá 130. 130. Ahí está. Y acá está también 130. Luego beta es 2 veces X. Acá está también 2 veces X. Todo entre 2. Todo entre 2. Ahí está. Simple, una ecuación simple. Fíjate que has pasado de lo, ¿cómo se llama? De aplicar una fórmula y te conviertes en una operación simple, básica. Si el 2 está aquí dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el 2 que está acá dividiendo va a multiplicar ¿a quién? A 90. Entonces, pasamos el número 2 que está dividiendo, pasamos multiplicando. Entonces quiere decir que 90 por 2 me da 180. 180. ¿Y a qué me queda? Me queda solamente 130 más 2x. Está quedando eso. Pero yo quiero x, ¿sí o no? Porque acá me dice haya x. Entonces, como yo tengo al x que le estorba el 2 que lo está multiplicando, y al 130 que le está sumando, entonces lo primero que voy a sacar es el que me está sumando. Ah, si está sumando pasa restando al otro miembro. Ya sería 180, este 130 que está con más, pasó con menos. ¿Y a qué va a ser igual? A 2x. Simplemente ahora hago una resta ahí, 130 menos 80, 180 menos 130, me va a dar 50. Y el 2 que estaba aquí, pasó dividiendo. Otra vez, 180 menos 130, me da 50. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 50 entre 2 me va a dar 25. Entonces quiere decir que X vale 25, como dice María Fer. Ya está, jovencitos. ¿Ven qué fácil? Listo. A ver, ahí tenemos entonces nosotros la aplicación de la fórmula de un ángulo interior. ¿Qué cosa es un ángulo interior? Es aquel ángulo que está formado por dos cuerdas intersectadas en un punto interior de la circunferencia. Y ese ángulo interior ¿a qué es igual? A la suma de los dos arcos formado por esa cuerda dividido entre dos. Acuérdate esa fórmula. Y te acuerdas de la fórmula, puedes resolver el problema. Bien, sigamos. Vamos a otro ejemplo, a ver. Mira, me dice ahora calcular X. Observa primero dónde estás, de qué se trata. ¿Sí? Bien, ¿qué me está dando acá? A ver, voy a interpretar qué me está dando. Me está pidiendo que haya X. Vamos a ver. Me está diciendo, ¿sabes qué? Averiguo cuánto vale X. ¿Dónde está X? Acá está X. Y está como ángulo. Y si yo observo, es un ángulo que está formado ¿por qué? Por dos cuerdas. ¿Sí o no? Pero X, ¿de acuerdo? Está formado por dos cuerdas. La cuerda B, vamos a colocar BC, su prolongación, y la cuerda BA. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver. ¿Qué más tengo acá? Tengo acá el arco de 40 grados y el arco de BA que vale 70. Bien, vamos a ver aquí. Fíjate, aquí hay un triángulo. Aquí hay un triángulo. ¿Sí o no? El triángulo A, B, C. Aquí lo estoy pintando de amarillo. Hay un triángulo ahí. ¿Sí o no? Hay un triángulo. Y lo voy a pintar todo de amarillo para que lo podamos ver. Ese triángulo que está de amarillo, ¿sí? El triángulo que está de amarillo, es fácil de reconocer, ¿sí o no?
Me está dando dos datos. La gráfica me da dos datos. Yo le dije, primero averigüen qué cosa hay. Y aquí estoy viendo yo un triángulo, ¿de acuerdo? Pero el triángulo ABC tiene este lado que es punto igual a este lado. O sea, el lado CB es igual al lado CA. O sea, tiene dos lados iguales. Aquí hay dos puntos rojos que me está diciendo que el lado CB y CA son congruentes o iguales. ¿Tú te acuerdas? Si hay dos lados iguales, entonces ese triángulo se llamará isósceles. Todo triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, tendrá también dos ángulos iguales. Entonces quiere decir que entonces el ángulo A y el ángulo B, o sea, mira, este ángulo de aquí, estoy pintando de amarillo, con este ángulo A son congruentes o iguales. Ahí está. Entonces quiere decir que este de aquí va a medir también X. Sí, va a medir X, ahí está. O sea, en el gráfico encontré un triángulo que tenía dos lados iguales, por lo tanto era un triángulo isósceles. Y tú sabes que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y lo podía yo relacionar de esa manera. Listo. Fíjate ese dato importante que te ha dado el problema. ¿Sí o no? Ajá. Bien. Entonces ahora mira, C, el ángulo C, aquí dice ángulo C, dice ahí, ángulo C, o sea, este que está aquí, o este que está aquí, ¿de acuerdo? Es un ángulo interior, eso es cierto, ¿sí o no? C es un ángulo interior, ¿de acuerdo? Entonces, si es un ángulo interior, ya sabemos su fórmula. ¿A qué es igual C entonces? A 70 más 40 sobre 2, ¿sí o no? Porque es un ángulo interior. ¿Por qué? Porque está formando, ¿qué cosa? Este arco BA, que vale 70, y este arco, ¿de acuerdo? Que no le he puesto letra, pero que vale aquí 40. Entonces, ¿puedo aplicar la fórmula aquí? Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo los dos datos. Tengo este dato y tengo este dato. Muy bien, lo reemplazo entonces. Bueno, lo vamos a reemplazar ahí. Ahí está, fíjate. Alfa va a valer 40 y beta va a valer 70. Recuerda, el ángulo interior es la suma de sus dos arcos que forman las cuerdas, que forman ese ángulo, dividido entre 2. Entonces quiere decir ahí que 40 más 70 entre 2 es el ángulo C o el ángulo interior. Entonces simplemente hacemos una operación de suma y división y ya está. 40 más 70 entre 2, 110 entre 2. 110 entre 2 me va a dar 55. O sea, quiere decir que el ángulo C mide 55. Sí, perfecto. El ángulo C mide 55. Profe, 55 mide C. O sea que en el triángulo ABC tenemos que el ángulo C mide 55, pero a mí me han pedido X. Está fácil ahora, pues. Yo debo saber propiedad de triángulo. Todo triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados, ¿sí o no? Vamos a ver. Fíjate acá. Por el teorema de triángulo, sus ángulos interiores suman 180 grados. O sea, quiere decir que el ángulo X, ¿sí? Quiere decir ahora que el ángulo X, vamos a colocarle aquí, que este ángulo X más este ángulo X más este 55 grados, ¿cuánto debe darme? 180 grados. Debe darme eso. ¿Sí? Entonces, por propiedad del triángulo, sus ángulos de todo triángulo suman 180. Entonces, con ese dato formo una ecuación aquí, de esta manera. Fíjate, 55, x más x, 2x, acá está. Muy bien, formé una ecuación con la variable x, y ese era mi objetivo para poder encontrar cuánto vale x.
La ecuación es muy importante, domina ecuación bastante, porque con ello vas a formar muchos, ¿cómo se llama? Casos si se pueden resolver por ecuaciones. Entonces, ahora fíjate ahí, voy a yo hallar X, pero ¿quién me estorba? El 2 que me está multiplicando y el 55 que me está sumando. Entonces, primeramente saco el que me está sumando. Ah, entonces lo paso al primer miembro. Sí. Entonces sería así, fíjate. Entonces sería acá, 2X se queda en el primer miembro, aquí está 2X. 180 se queda en el segundo miembro, se queda con su mismo signo. Pero el 55 está en el primero, lo voy a pasar al segundo. Pero está con más, pasa con menos. Acá está con menos. Listo. Ahora simplemente haces una resta. 180 menos 55, ahí vamos a restar. 125. ¿Pero entre quién? Este 2 que estaba multiplicando, ahora pasó dividiendo. Ya no está aquí, ahora está acá dividiendo. Ojo, si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Vamos a borrar todo esto de acá para que quede limpio. Listo. Ya está. Ahora voy a dividir 100, ¿cómo se llama? 25 entre 2. Entonces sería 62.5 grados, como dice Sainz. Yosemir le salió 60 grados. Le faltó Yosemir 2.5 grados. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Voy a limpiar la pizarra, la voy a dejar limpia para que ustedes lo tengan ahí limpiecito, ¿ya? Hago garabato, pero a mí me gusta dejarlo limpio para que ustedes lo vean completo, cómo está resuelto. Cuando lo estudien, ya puedan, ¿cómo se llama? Ver la solución limpiecita. Bien, muchachos, vamos a pasar al número 3. Ahí acertó 1, 2. Muy bien, 12.000, muy bien, bien, bien. Sí, manden su mensaje nomás, muchachos. Sí, escríbelo nomás, ¿cómo te salió? Si te salió mal, pues lo corriges. Para eso estamos acá. Si no lo hiciste, hazlo. Mirando no vas a aprender nada. Tienes que hacer matemáticas, se aprende haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo, creo que acá vamos a decir otro ejemplo. Ya no. Entonces aquí de ángulo interior pasamos a ángulo, ¿cómo se llama? Exterior. Ya vimos cómo se forma un ángulo interior. El ángulo interior se forma con dos cuerdas. ¿De acuerdo? Y un punto de intersección dentro de la circunferencia. ¿Y a qué es igual ese ángulo? A la suma de sus dos arcos, a la suma de sus dos arcos formado por las cuerdas dividido entre dos. Vamos a ver ahora qué es un ángulo exterior. Dice, es el ángulo formado, dice, por dos rectas. Ajá, dos rectas secantes ahora, fíjate. Dos rectas secantes, intersecadas fuera de la circunferencia. Vamos a ver. Fíjate ahí, tengo una circunferencia. Tengo un punto, ¿de acuerdo? Pero la circunferencia es el vértice, ¿de acuerdo? O sea, la intersección o el vértice donde parte es esto. Afuera de la circunferencia, ¿sí o no? El vértice o la intersección de esas dos rectas secantes. ¿Por qué secantes? Porque intersectan a la circunferencia. O sea, ¿dónde la intersecta, profe? Mira acá. En este punto y en este punto. En este punto y en este punto. La intersecan ahí. Entonces, el ángulo exterior está formado fuera de la circunferencia con dos rectas secantes a la circunferencia. Muy bien, ya está. Entonces, se forma el ángulo. Ahí se formó el ángulo X. X es un ángulo exterior. ¿Y a qué será igual ese ángulo exterior? Fíjate. Vamos a formar ahí un arco, ¿sí o no? Se formó un arco, aquí se formó un arco, que lo vamos a llamar a ese arco, lo vamos a llamar beta.
se ha formado aquí un arco, y lo vamos a llamar beta. ¿De acuerdo? Este arco que está ahí se ha formado. Este es. Listo, se llama beta. Luego, ¿qué más? Se ha formado otro arco opuesto, con las mismas dos rectas secantes. Y lo vamos a llamar alfa. Vamos a llamarlo alfa. Listo. Bien, entonces ahora con esos datos, vamos a formar una fórmula. Vamos a recordar la fórmula. Fíjate. Tengo otra circunferencia. Tengo un punto fuera. Fíjate, acá está el punto, acá está el punto. Fuera de la circunferencia. Voy a trazar dos rectas. ¿De acuerdo? Puede ser una secante y una tangente. O las dos secantes. También se forma un ángulo exterior. Ahí está. X es un ángulo exterior. La tangente, fíjate, aquí se intersecta en un solo punto. En un solo punto. Eso que se llama tangente. ¿De acuerdo? Entonces, hay casos para decir cuándo un ángulo es exterior. Hay casos también en que el ángulo está formado por dos tangentes, ¿no? O sea, hay casos en que, por ejemplo, así, tengo una circunferencia, por aquí va a pasar una tangente, y por aquí pasa otra tangente. Aquí están los puntos de intersección, ¿sí o no? Entonces, estos dos casos de ángulo exterior, se puede definir entonces el ángulo X como ángulo exterior. Entonces forma también dos arcos, fíjate. ¿Sí? Ahí está. El arco beta y el arco alfa. Dos arcos. Entonces la fórmula, ¿cuál sería? Fíjate acá. X es un ángulo exterior, ahí está. En ambos casos X es un ángulo exterior. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Su fórmula es sencilla. Su fórmula sería de esta manera, fíjate. Ya no es la suma, ahora es la resta. Fácil de recordarse. Fácil. Cuando tú tienes un ángulo interior, es la suma de sus dos arcos. Y cuando tú tienes un ángulo exterior, es la resta de sus dos arcos. ¿De acuerdo? Acordarse de eso. Acordarse de eso. ¿Ya? Bien. Entonces, fácil de acordarse, ¿ah? Fácil de acordarse. Vamos a ver ahora casos, a ver. Calcular X me dice. Primero examina tu problema. Examina tu problema. Entonces digo ahí, ¿qué veo? Ah, estoy viendo un ángulo fuera de la circunferencia que está aquí y se llama X. Ah, y está formado por dos secantes. Dos secantes la están formando. Las azules son las secantes. Ahí está. Ah, muy bien, fácil entonces, pues aplica fórmula de frente. Porque te la han dado así para que apliques la fórmula, fíjate. X es un ángulo exterior. Estoy leyendo aquí, fíjate, ¿ah? El ángulo X es un ángulo exterior. ¿Y cuál es su fórmula? Aquí está. Alfa menos beta sobre 2. Se refiere al arco, ¿ah? Al arco se refiere. Entonces, fácil, reemplazamos simplemente. ¿Cuánto vale alfa? 150. ¿Sí o no? 150. ¿Cuánto vale el otro beta? 50. Siempre el mayor menos el menor. El mayor menos el menor siempre. Entonces, quiere decir que 150 menos 50 me va a dar 100. Entre 2 me va a dar 50. O sea que el X vale 50. ¿Quién es X? Es un ángulo exterior. Es un ángulo exterior. Ya está. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. 2. Calcular X, dice. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Me está pidiendo, perdón, acá donde estamos. Aquí, ¿dónde estamos? Dice calcular X. ¿Qué cosa veo ahí?
Ah, estoy viendo un ángulo exterior. ¿Y quién es? Ah, ese de aquí, 30. 30 grados es el ángulo exterior, todo esto. Entonces, me pide hallar X. ¿Dónde está X entonces? Está aquí X. ¿Y cómo está X? Está como arco. Entonces aplica la propiedad de la fórmula de ángulo exterior. Mira, ahí está. 30 grados es un ángulo exterior. O sea, el ángulo que está aquí es 30 grados. Y ese es el ángulo exterior. Acá está. 30 grados es el ángulo exterior. Aplicamos fórmula. O sea que 30 grados, ¿a qué es igual? Porque ese es el ángulo exterior. ¿Ah? 30 es el ángulo exterior. ¿A qué es igual? Al arco alfa menos el arco beta. El mayor, que es 100, acá es 100, menos el menor, que es 2.